Bienvenido a otra entrega de su canal favorito, Fabián Podcast. El contenido más edificante, el contenido más interesante que usted puede encontrar en las redes sociales. Y el día de hoy no es para menos porque el día de hoy traemos un contenido sumamente interesante que despierta muchas pasiones. Así que no se despegue de ahí, de la televisor, de la tablet, del celular, eh, del iPad, de la computadora. Quédese ahí, que usted va a dar su opinión y a decir lo que usted piensa, perdón, respecto a esto. Y el contenido de hoy es una pregunta que me han hecho en muchas ocasiones y me ha generado mucha, mucha suspicacia, me ha generado un sinnúmero de preguntas, de cuestionamientos, a mí también, por la sencilla razón de que la pregunta es, ¿cuál es la verdadera religión? Y es sumamente controversial esta pregunta porque te hace pensar y analizar en las cosas, las enseñanzas, la cosmovisión que la gente tiene, por ejemplo, o que tú tienes personalmente, tu cosmovisión en cuanto a la religión que profesas. Por ejemplo, nosotros profesamos el Evangelio, conocemos el Evangelio, somos protestantes, por así decirlo, Martín Lutero, Juan Calvino, pero todo ese pensamiento que nosotros tenemos es producto de eso mismo, producto de esas personas que antes mencionadas que brindaron unas enseñanzas que arrojaron luz en un momento a nosotros entender de que el Evangelio era más parecido a la cosmovisión que ellos tenían. O sea, entonces uno sigue una interpretación personal de un grupo de personas que desde un punto de vista ellos entendían que, que de alguna forma el evangelio o la cristiandad debería llevarse de esa forma. Y esto llama mucho la atención y crea una pregunta. Y es la siguiente. ¿Acaso usted cree que usted sigue su propia cosmovisión o la cosmovisión que usted tiene del evangelio, el pensamiento personal, el pensamiento crítico que usted tiene sobre el evangelio es de acuerdo a lo que usted cree o de acuerdo a lo que le enseñaron? Y esto aquí crea entonces la pregunta, ¿cuál es la verdadera religión? Porque al final, póngase usted a pensar, hay un sinnúmero de religiones, un sinnúmero, y hay como 10.000 o 8.000 millones de personas, 9.000 y pico, 9.000 millones y pico de personas en el mundo. Oiga, 9.000 millones y pico de personas en el mundo. Y la religión que usted profesa, no es la religión que ese 9.000 millones de personas siguen. Esas personas siguen otras religiones, o otra creencia, o otra denominación. Ahora llega la gran pregunta. Si el mundo termina, 5.000, 6.000 millones de personas se van a perder. Entonces eso crea una gran pregunta que me hacen. Entonces me hacen la pregunta y me dicen, entonces, ¿cuál es la intención o cuál es el motivo o la razón por el cual uno nace en este mundo? Porque si al final todas esas personas que están en otras diferentes religiones no se van a salvar, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el principal motivo de estas personas estar en este mundo? ¿Cuál fue la razón por la cual estas personas llegaron al mundo?
Entonces eso crea una gran pregunta. Ahí es donde yo le hago la pregunta a usted para que usted razone también. Y usted se ponga a pensar, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Es la suya la que usted profesa? ¿La que profesan otros? ¿Cuál usted cree que es la verdadera religión? En lo personal, mi filosofía personal, lo que yo creo, por ejemplo, del Evangelio de Dios, ha cambiado mucho con los últimos años. Ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Con el paso de que uno va estudiando y va aprendiendo cosas. Hay un versículo de la Biblia y es que se encuentra en Juan 8:32 y ese es mi versículo favorito de la Biblia. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y yo desde que leí la Biblia y tengo uso de razón y pude razonar eh, por voluntad propia, dígase, no por una imposición, sino por lo que yo creo. Este fue el versículo que más me llamó la atención, Juan 8:32. Y creo que nunca se me va a olvidar. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Señores, mientras más usted aprende, mientras más usted conoce, usted se va a dar cuenta de cosas que a usted le enseñaron que no es así, que hay un reguero de personas predicando, perdón, predicando en los altares cosas que ellos no tienen ni siquiera la menor idea de lo que están predicando. Entonces, cuando usted se encuentre con ese tipo de cosas, usted se va a dar cuenta de que el evangelio no es lo que a usted por mucho tiempo trataron de inculcarle o meterle en la cabeza. Por ejemplo, en estos días, el pastor Arián Rodríguez decía lo siguiente, que las personas que fueron al concierto de Bará no estaban adorando a Dios, que él no sabía que Dios estaban adorando. Ahora yo hago la pregunta, ¿cuál es el principal motivo por el cual fue hecho el ser humano? Para adorar. Ahora, que nuestras acciones a veces se alejen de la adoración genuina que Dios quiere, que Dios requiere, pues entonces eso es otra cosa. Porque que nosotros desviemos el motivo principal por el cual fuimos creados, eso es otra cosa. Ahora bien, yo creo que cada persona fue hecha para adorar a Dios y entender a Dios desde la cosmovisión personal, de esa relación personal que usted puede tener con Dios, que usted pueda conectarse con el Creador. Debemos aprender a conectarnos con el Creador de forma que cuando nos acerquemos, de forma que cuando podamos estar en un momento donde aparentemente no podamos estar de rodillas o no podamos eh, hacer un clamor a gran voz, podamos decir, a pesar de todo, yo me conecté con Dios hoy. Pero normalmente el cristiano evangélico, una de las razones por las cuales decide siempre alejarse de Dios es por eso, porque no ha entendido que la oración o la conexión con Dios no depende de cuatro paredes, no depende de estar de rodilla, no depende de hacer un clamor que te escuchen los demás. Incluso la Biblia es simple con eso. En el Mateo capítulo 6 establece lo siguiente. Y tú cuando ores, entra en tu aposento y tu padre, oye, te dice que cierre la puerta incluso. Entra en tu aposento, cierra la puerta y tu padre que ve los secretos te recompensará en público. De eso se trata. De que podamos tener una comunión personal con nuestro Creador. El principal objetivo de Jesús aquí en la tierra era tratar de que nosotros volviéramos a tener esa relación que teníamos con el Creador. Dígase, esa conexión que tenía Adán en el principio,
en el cual el hombre podía hablar con Dios. O sea, no dice que Adán tenía que ir, por ejemplo, a una iglesia a orar. La Biblia no establece eso. La Biblia no dice que Adán tenía que reunirse con más personas para él poder rendirle una adoración a Dios. Ahora, lo que sí dice era que de todos los días Dios visitaba a Adán y hablaban. Incluso por eso es que le dice, Adán, ¿dónde estás? Aún sabiendo dónde estaba. Porque Adán parece que no fue a la cita diaria que tenía con Dios, con el Creador. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la religión verdadera? Porque si el objetivo principal de Jesús era devolver la conexión original que teníamos con el Padre, entonces aquí crea la gran pregunta. ¿Por qué nosotros atacamos a las demás religiones, a las demás naciones, y la atacamos como que nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto? Yo pienso que es un pensamiento un poco, ¿cómo decirlo? Retrógrada y creernos superior. Sí, es un pensamiento como de superioridad. Nosotros entendiendo que tenemos mayor oportunidad de salvación, tenemos mayor eh, nivel. Incluso dentro de la iglesia se ve eso. El hermanito que se convierte a veces ve superior al otro hermanito. O el que ya tiene tiempo ve inferior al que recién entró. Y yo creo que el objetivo principal es poder habitar en armonía, entendiendo la grandeza y la maravilla de Dios. Yo creo que lo más importante es entender lo siguiente, que Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. La Biblia dice en el libro de Lamentaciones que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, cada vez que abrimos los ojos y despertamos y podemos estar respirando, estamos estrenando una nueva misericordia. Entonces, póngase a pensar, ¿cuál es la verdadera religión? Yo creo que el objetivo principal de todo ser creyente que crea es tratar de que el ser humano vuelva a conectarse con Dios, de que el ser humano vuelva a conectarse con el Creador, que vuelva a poder tener esa conexión que tenía con el Padre en aquel momento, en el huerto, cuando Adán se conectó. Yo creo que eso es lo más importante. Y te dejo con una frase para que entiendas lo siguiente. Quien te ama no te aleja, sino que se queda. Quien te aleja no es quien te ama, sino quien te quería usar. Dicho esto, te lo digo porque Jesús no busca alejarnos, sino acercarnos cada día más a Él. Así que ten presente que si la religión en la que tú estás te está alejando, pues no hay amor para ti. Esto fue Fabián Podcast.